Bienvenidos a este primer capítulo de ejercicios sobre estados termodinámicos. Vamos allá. Tenemos un dispositivo de cilindro émbolo, el cual contiene 0,3 metros cúbicos de agua y 0,7 metros cúbicos de vapor. Además, este se encuentra en equilibrio a 1000 kilopascales. Recordemos que 1000 kilopascales es equivalente a 1 megapascal. Realicemos el diagrama de cuerpo libre de nuestro pistón. Ya que se encuentra en equilibrio, tendrá una presión tanto por encima como por debajo de 1 megapascal. A este sistema se le transfiere calor a presión constante hasta que alcanza una temperatura de 400 grados Celsius. Se nos solicita encontrar la temperatura del estado inicial, encontrar la masa de agua total, obtener el volumen del estado final y realizar el diagrama PV o presión volumen específico. Recordemos que las propiedades intensivas independientes nos definen un estado termodinámico. Para ello requerimos dos de ellas. Estas son propiedades de los fluidos que no dependen de la cantidad de masa, como lo pueden ser la temperatura, la presión, la densidad o su inverso, que es el volumen específico, entre muchos otros más. Vamos al primer ejercicio entonces. Tenemos que el volumen del líquido es de 0,3 metros cúbicos, pero también el dispositivo tiene un volumen de vapor de 0,7. Esto nos da un total de un volumen total para el estado 1 de 1 metro cúbico. Además, como tenemos líquido y vapor, tenemos una mezcla, por lo cual su valor de volumen específico se encontrará entre un VF y VG de algún punto en las tablas termodinámicas. Para ello requeriremos de otra propiedad intensiva, a ir a las tablas termodinámicas. Tenemos estas tablas, las cuales encontraremos datos para agua saturada, líquido comprimido y vapor sobrecalentado. En este caso estaremos en el agua saturada. Como tenemos la presión, vamos por la entrada de presión de la primera columna. En este caso encontramos de temperatura. Seguimos bajando y aquí tenemos las tablas de presión para agua saturada. Buscamos entonces 1 megapascal en la primera columna y lo encontramos acá, la cuarta fila de las últimas. Tenemos que la primera columna nos da la presión, la segunda columna nos da la temperatura, la tercera columna nos da el VF y la cuarta nos da el VG. Tendremos más datos como energía interna, entalpía, entropía, pero se verán más adelante en los cursos. En este momento tenemos entonces la temperatura para este estado. Además de eso, tendremos el VF y el VG, las cuales requeriremos más adelante. Volvemos entonces y podemos colocar nuestra temperatura para el estado 1, que es de 179,91 grados Celsius. De este modo hemos definido el estado termodinámico del punto 1. Andaremos también el VF, que es 0,00127 metros cúbicos sobre kilogramos, y el VG, ambos del estado 1, de 0,19444 metros cúbicos sobre kilogramo. Y de este modo hemos terminado la alternativa A. Desarrollemos ahora la alternativa B. Se nos solicita la masa total del sistema. Para ello ocuparemos una ecuación de equivalencia que no es más que la masa es igual al volumen sobre el volumen específico. Lo realizaremos para el líquido y para el vapor.
tendremos que la masa de líquido y la masa de vapor serán igual a el volumen de líquido sobre el VF, que es el volumen del líquido. Y para el vapor tendremos el volumen del vapor sobre el VG, que es para vapor. De este modo tendremos 0,3 metros cúbicos sobre 0,001127 metros cúbicos sobre kilogramos y 0,7 metros cúbicos sobre 0,19444 metros cúbicos sobre kilogramo. Obtendremos en el líquido 266,19 kilogramos y en el vapor 3,6 kilogramos. Sumamos todo esto y nuestra masa total para el sistema es de 269,79 kilogramos. Y así tenemos nuestra alternativa B. Ahora para la alternativa C se nos requiere el volumen del estado 2. Para ello nos vamos entonces al estado 2. Tenemos que se le transfiere calor a presión constante. Por ende, tendremos que la presión de 1 será igual a la presión de 2, que es 1 megapascal. Y además tendremos que nuestra temperatura en el punto 2 será igual a 400 grados Celsius. De este modo ya tenemos nuestras dos propiedades intensivas. Ahora vamos de nuevamente a las tablas termodinámicas, donde buscaremos la presión y la temperatura. Busquemos primero en el líquido saturado. Tenemos 400 grados Celsius. Entonces nos dirigimos a los 400, pero vemos que el límite para temperatura es de 374,14, el cual es el punto crítico del agua. Pero tenemos una temperatura de 400. Eso quiere decir que nuestro punto está fuera del líquido saturado. Y como la temperatura es mayor, significa que estaremos en gas sobrecalentado o vapor sobrecalentado. Vamos entonces a las de vapor sobrecalentado. Aquí están. Tenemos entonces 400 grados Celsius y 1 megapascal. Buscamos por presión, donde encontramos 1 megapascal. Aquí está. Y ahora buscamos los 400 grados Celsius y los encontramos aquí. Tenemos la temperatura, la presión, y esto nos permite definir el estado termodinámico de este punto. Aquí tenemos el volumen específico. Volvamos entonces y anotemos este valor. Nuestro volumen específico del punto 2 será 0,3066 metros cúbicos sobre kilogramo. Aplicamos entonces nuevamente nuestra equivalencia masa igual a volumen sobre volumen específico, pero en este caso despejamos el volumen y como la masa es constante en el sistema porque es cerrado, tendremos que la masa total por el volumen específico del punto 2 nos dará el volumen de 2. Tenemos entonces 269,79 kilogramos por 0,3066 metros cúbicos sobre kilogramos. Estos se van a cancelar y obtendremos que el volumen de 2 será 82,72 metros cúbicos. Y tenemos nuestro punto, nuestro estado termodinámico totalmente definido. Ahora, para D, se nos solicita el diagrama PV
o presión, volumen específico. Colocamos presión, volumen específico y colocamos nuestra campana. Tenemos que para el punto 1 y 2 se trabajó la misma presión. Por ende, P1 va a ser igual a P2 y lo vamos a definir en este punto. Por ende, solamente nos moveremos sobre esta horizontal. Ahora, con otra línea, tendremos nuestra línea de temperatura para 179,91 grados Celsius. Y tendremos nuestra segunda línea, que es la de línea de 400 grados Celsius, la cual pasa por encima. Ahora entonces, este punto de acá será el VF obtenido en 1. Este de acá será el VG obtenido en 1. Porque ese fue el punto de mezcla. Por ende, ahora el volumen específico del punto 1 se encontrará dentro de este rango. Arbitrariamente se colocará más cercano al VF porque el valor era más cercano a este. Y de este modo tenemos aquí nuestro punto 1. Y este es nuestro punto crítico de temperatura de 374 grados Celsius. Ahora tenemos que hacer una intersección entre presión y temperatura. De este modo que encontraremos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una presión de 1 megapascal, la cual es igual en el punto 1 y punto 2, pero en el punto 2 tenemos una temperatura de 400 grados Celsius. Entonces, este será nuestro punto 2. También obtuvimos nuestro V del punto 2, el cual es 0,3. Y si lo comparamos con el VG del punto 1, es mayor. Por ende, no hay una contradicción en nuestra tabla. Y de este modo terminamos este ejercicio. Pronto se estarán subiendo más sobre estados termodinámicos y más temas relacionados a la termodinámica. Adiós.